Pues la mayoría de pacientes son pacientes normalmente con una determinada edad, a partir de los 50, 50 y tantos, que no quiere decir que no haya gente de menos, incluso gente infantil, que tenemos críos de 10, 12, 14 años que también tienen sus problemas, pero suelen ser muy específicos. Pero la inmensa mayoría de pacientes que pueden ir a una unidad del dolor, la mayoría son con problemas osteoarticulares, es decir, con problemas, la mayoría de espalda, por un tirón, por una cosa eventual que no se ha curado bien en unas ocasiones, pero es más habitual que es por el uso de la espalda, es decir, con los años se nos van gastando todos los tejidos y uno de los tejidos que se gastan son los huesos, las articulaciones, y la espalda tiene ese tipo de estructuras también, tiene articulaciones, que por ejemplo es uno de las zonas donde más se va quejando con los años, donde más, entre comillas, canas nos salen a nivel lumbar. Y hay tratamientos que se pueden ofrecer en las unidades del dolor que no los pueden ofrecer otros especialistas y que pueden mejorar muchísimo la calidad de vida del paciente. Me han puesto de todo, la inmensa mayoría de lo que en nuestra unidad llega, suele ser, me han puesto de todo tipo de antiinflamatorios o algún opioide menor. La mayoría de veces suele ser eso, el uso de los opioides mayores, a pesar de que debería ser mucho más generalizado, es un fármaco más, es un fármaco que se puede utilizar para muchísimo más de lo que se utiliza hoy en día. Hay mucho miedo a recetarlo, mucho miedo incluso de algunos médicos a tener las recetas, porque creen que lleva una carga de responsabilidad añadida y no la tiene. Tiene la misma carga de responsabilidad tener una receta roja o verde, bueno, ahora ya son informatizadas, pero bueno, la gente me entiende lo de la roja o la verde, que tener una receta de cuadritos, que es la de estupefacientes, y no tiene más misterio. Y entonces hay gente que se resiste, hay médicos que se resisten a tener ese tipo de recetas, y eso ya limita el poder darlo. Entonces ya simplemente por eso. Otros por miedo o por el miedo a usar algo que no manejan bien o que tiene mucha película americana de yonkis y de no sé qué, que la verdad es que en nuestro medio no existe prácticamente o no existe, pero sí que vivimos mucho de las imágenes que vemos de otros sitios que si se lo venden, que si se lo trapichean. Entonces hay un mundillo ahí subterráneo que está en la mente de muchos médicos y que limita el uso de esos opioides que pueden dar mucha calidad de vida a una cantidad ingente de pacientes. No se trata, pero es que ni en la carrera. En la carrera se dan los efectos desagradables casi de los opioides, pero poco se habla de los efectos buenos de los opioides. Puedes hablar de los efectos malos de un corticoide, pero también sabes los efectos buenos de un corticoide. Los usamos todos porque sabemos que la balanza, cuando utilizas una cosa, la balanza entre lo bueno y lo malo, la pesas y dices, ¿merece la pena? Lo pongo. Y en esto es lo mismo, la balanza entre lo bueno y lo malo, que aquí lo malo no es malo, lo más que puede ser es desagradable. Entiendo. Yo nunca le llamo efectos adversos o efectos secundarios, le llamo efectos desagradables. Es desagradable estar un poco más estreñido, si tienes que estar más estreñido, hay fármacos que no tienen por qué dar estreñimiento y existen. No tienes por qué tener náuseas y vómitos, primero porque hay tratamiento y segundo porque hay pautas para ponerlo. Y son efectos desagradables que puedes, entre comillas, recular, y hacerlo más despacio, es decir, un buen manejo puede evitar todo ese tipo de efectos, muchísimas. Es muy triste ver a alguien que te viene y que te dice, me duele el hombro. Bien, ¿desde cuándo? Sí, hace 20 años. Ostras. Y ya no sabes. Muy bien, dice, pero ¿dónde has estado? Madre mía. ¿Dónde has estado? Entonces sí que a veces es muy difícil, primero por el miedo a llegar a las unidades del dolor. Hay gente que a pesar de eso te dice, ya, pero es que no estoy tan mal como para llegar a la unidad del dolor. Ese no estoy tan mal, el paciente muchas veces lo identifica con no estoy tan mal porque no tengo un tumor. Claro. Se identifica todavía las unidades del dolor con la oncología y nada más lejos de la realidad. Los oncólogos, el tratamiento farmacológico, en principio lo manejan de maravilla. Ajá. Y de los oncológicos, primero, no todo el mundo que tiene un tumor tiene dolor. Claro. Luego, algunos tienen dolor y el oncólogo lo trata perfectamente con las dosis de opioides o no opioides que necesite y con los fármacos ayudantes, los añadidos que se puedan poner. Y luego hay un número de pacientes oncológicos que pueden necesitar un tratamiento técnico de catéteres, de infusores en bomba, de implantes de cosas o de bloqueos específicos con alcoholizar un ganglio, cosas de esas para quitar el dolor de un área. Y eso es lo que llega a la unidad del dolor, es muy poquito.
En nuestra unidad no llega igual a un 5% de pacientes con un tumor que son los que puedan llegar a la unidad del dolor. El resto, igual es, muchos más de la mitad son dolores de espalda, sobre todo dolor de espalda lumbar. En identificar el dolor, no. Otra cosa es que el traumatólogo le va a ver al paciente, vamos a decir que una vez, para valorar si es o no es quirúrgico, porque el traumatólogo es un médico que opera. Claro. Y a veces se tiene el concepto, incluso de las instituciones, que me duele la espalda, tengo que ir al traumatólogo. Tengo que ir al traumatólogo para valorar si tengo algo que vaya a ser de operar, porque si no es de operar, el traumatólogo no te puede aportar más. El traumatólogo es un médico operador, claro, que opera, punto. Si no, pues serás del reumatólogo, que te puede tratar si tienes un problema médico que no es quirúrgico, que no es de operar, te puede hacer un tratamiento, o de médico de familia, o del que corresponda al neurocirujano, claro, quien sea. Pero los médicos que son operadores, neurocirugía, traumatología, no tienen por qué ver pacientes para ponerte, hoy te pongo un diclofenaco, mañana te pongo un ibuprofeno. No tiene sentido, claro, que llenen sus consultas con un paciente para poner eso. Primero porque eso lo puede poner el médico de cabecera, que además le puede ver al paciente bastantes más veces, aunque están sobrecargados y estas cosas, pero le puede seguir una pauta mucho más que el especialista que se va a dedicar a, vienes, eres quirúrgico, es de operar, sí, no eres de operar, tienes que pasar a otro especialista. Claro. El problema es que a veces sí que es cierto que el paciente se pierde por ahí. Siempre el médico de familia, porque depende en qué área, incluso dentro de una misma comarca, lo comentaba antes con otro compañero, dentro de una misma comarca, distintos hospitales tienen un distinto acceso a la unidad del dolor. Entonces, tú puedes estar en una comarca en la que el médico de cabecera te envía directamente con una interconsulta, con una hojita que hacemos a la unidad del dolor, o puedes tener que pasar por un especialista que te haga el estudio, que te descarte que es quirúrgico o no es quirúrgico, y ese sea el que decida mandarte a la unidad del dolor. Pero si tú le solicitas al médico de cabecera que te envíe a la unidad del dolor, él sabe qué trámite tiene que hacer, si te tiene que mandar a un especialista antes o si te puede mandar directamente. Pero es el que va a saber un poco los trámites, sobre todo. Intentamos hacer bastantes más cosas. Lo mismo que he dicho, que el traumatólogo, en principio, sobre todo lo que hace es operar. No tiene por qué ver un paciente para ponerle un antiinflamatorio y dentro de 3 meses cambiarle el antiinflamatorio, porque no tiene sentido, porque no aporta nada al paciente. Pues lo mismo que eso, nosotros hacemos un poco tratar cosas que no se han tratado, quizá pues, a tratar con un tratamiento farmacológico, incidir un poquito más en las dosis en ocasiones, porque a veces sí que se ponen dosis, pero se ponen dosis bajas y está poco tratado, se puede subir dosis. Y luego, sobre todo, lo que nosotros aportamos son técnicas, técnicas muy sencillas, que a veces son técnicas simplemente a través de la piel, sin tener que pinchar, pues como los TENS, son a nivel de la piel, se pone un aparatito que da una corriente eléctrica, hace una especie de cosquilleo y puede aliviar determinados tipos de dolor y lo puede manejar el paciente cuando quiera. Se lo pone y dice, hoy voy a andar y esto me ayuda, pues me lo pongo, voy a pasear con ello, le está haciendo unas cosquillitas, es como cuando uno le pica un grano. Bien. Y dice, me pica mucho, ¿y qué haces? Te arrascas, el arrascor te da un gusto y te quita el picor. Bien. Es decir, una sensación agradable te quita una sensación desagradable que era el picor. Bueno, pues con esto lo mismo, un aparatito sencillo, es barato también, digo, de cara a los servicios de salud, puede ayudar a determinados tipos de pacientes que en un sitio concreto de su cuerpo tienen un dolor, de un tipo concreto también, y que se lo pone y que dice, bueno, el dolor que tengo lo disimulo con este hormiguillo, con este cosquilleo que me hace. Lo mismo que disimulamos el picor con un arrasco.